Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablarles de un tema que toca muchas vidas y probablemente pueda llegar a interesarte. Las parejas narcisistas. Pero me interesa abordarlo desde un punto de vista diferente. Se habla mucho de las parejas narcisistas, se habla mucho del tipo de pareja narcisista, pero no se habla de otros aspectos que tienen que ver, como por ejemplo, por qué vos quizás atraes este tipo de parejas. ¿Qué pasa que solés elegir vos este tipo de pareja? Entonces, un poco vamos a abordarlo desde ese punto de vista y sabemos que en este canal estamos focalizados en aprender a gestionarnos emocionalmente, a la gestión emocional. Entonces, por eso es que me interesa que puedas poner el foco en tu propia gestión emocional con respecto a este tema. Entonces, ¿alguna vez sentiste o te sentiste atrapada en una relación en la que parece que todo alrededor gira en torno a los intereses o a las emociones y las necesidades de la otra persona? Como que tus necesidades y tus emociones quedan en un segundo plano. Bueno, si es así, entonces este video es para vos. Mi intención es ayudarte a comprender este tipo de relaciones, poder enseñarte a verte a vos misma en este tipo de vínculos, desde una perspectiva en la que puedas comprender y gestionarte a vos misma, que puedas liderar tu vida. Entonces, el narcisismo no siempre es tan fácil de detectar. A veces poder visualizar ciertas características no es tan sencillo. Y bueno, en general una persona narcisista tiene una gran necesidad de admiración, eh, una, una característica que es la falta de empatía, ¿no? La falta de empatía hacia las demás personas. Tiende a manipular, a controlar a quienes las rodean. ¿Por qué hace esto o para qué? Porque la persona narcisista necesita llenar su propio vacío emocional. Y eso es algo que quiero que escuches con detención. La persona que experimenta o que vive dentro de un espectro, porque el narcisismo es un espectro, ¿no? Es una característica que puede ir desde pequeñas características a características un poco más pronunciadas. En general, lo que tiene y por lo cual se enfoca esta necesidad de llamar la atención es su gran vacío emocional. Una persona narcisista tiene una necesidad infantil de tener que sentirse admirada, de buscar admiración, y tiene una gran tendencia a sentirse único, exclusivo, porque ahí está su máximo objetivo existencial. ¿Sí? ¿Cuál es? Obtener esa atención y esa admiración. Entonces, anda pensando un poco desde la perspectiva que dijimos que lo íbamos a abordar, que era totalmente diferente. Hasta ahora hablamos de esto, de las características de una persona narcisista, ¿sí? Que en general se esfuerza por mantener un exterior grandioso, pero en el fondo, dijimos, se siente amenazado, se siente inferior, se siente débil y o frágil, te diría, ¿sí? Porque, claro, su ego es frágil, por eso es que necesita alimentarse de las emociones de los demás. Obtener esas atenciones constantemente son lo que la hacen o lo que lo hacen que no caiga en ese vacío que ellos sienten internamente. Vacío fundamentado especialmente en esa pérdida total de la identidad que tiene, ¿sí? Entonces, fíjate, estamos hablando mucho de sus carencias emocionales, de su falta de identidad. Entonces, una persona narcisista, lejos de tener una alta autoestima, como parece o pueda llegar a mostrarse en su máscara social, en realidad padece de una falta crónica de amor propio. Y eso te tiene que hacer pensar.
que hace que vos te relaciones con una persona que no solo sea narcisista, sino que, fíjate las características que tiene, una falta de amor propio. Acordate, desde la bioneuroemoción decimos que todo lo que pasa a nuestro alrededor no es más que un reflejo de nuestro estado interno. Y que te vincules con una persona que carezca de autoestima, que carezca de un ego fuerte, también está hablando un poco de unas características que pueden llegar a pertenecerte. Por eso es que a veces decimos la persona narcisista, pero acá queremos comprender qué hace que vos te vincules con este tipo de personas. Entonces, esta persona se alimenta, dijimos entonces, de las reacciones emocionales de los demás. Y su combustible son todas estas reacciones emocionales, que pueden ser desde la admiración, causar idolatría, cualquier tipo de atención en general que reciban. Pero también se alimenta de las reacciones emocionales que pueden llegar a provocar desde otra mirada. Por ejemplo, la causa de celos, provocar ira, rencor, enojos, etc. Desde ahí también se alimenta, desde conseguir ese tipo de reacciones emocionales, que te enojes, que sientas celos, que tengas reacciones explosivas. ¿Por qué? Porque el narcisista tiene una rutina que está enfocada a conseguir ese combustible emocional que necesita para mantener su frágil y tan delicado ego. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta pareja? ¿O qué es lo que no hay en este tipo de parejas? Si decimos que un narcisista está todo el tiempo queriendo ser el centro de esas reacciones emocionales, no hay entonces una reciprocidad emocional. No hay un factor en el que se tenga en cuenta los estados emocionales de ambas personas que se vinculan en una relación. No hay, o hay, mejor dicho, dinámicas tóxicas, dinámicas de control, dinámicas de manipulación. ¿Qué hay también en este tipo de relación? Hay sentimientos de dependencia emocional, donde una de las parejas puede depender más de la otra, que generalmente es la pareja, digamos, entre comillas, víctima de esta relación. Entonces, en esta relación, las parejas o la pareja suele deteriorarse por esta falta de autoestima, ¿no? Por dudar de sí misma, por la capacidad que puede llegar a tener una de esas personas de dudar de sí misma, y poco a poco se van deteriorando porque se diluyen estas identidades. Pero fíjate, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Dijimos que lo vamos a abordar desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que yo quiero que tengamos en cuenta cuando hablamos de este tipo de pareja? Recordá, siempre explico que todos siempre estamos proyectando, ¿sí? La pregunta es, ¿qué hace que vos, que yo, que una persona se tope con una persona así, que elija estar o ser parte de una relación con una persona así? ¿Por qué y para qué? Y eso es lo que vamos a conversar en esta charla de hoy. ¿Por qué? Porque todos los problemas, y ese es el punto de vista que quiero que podamos incorporar, a todos los problemas que te acontecen o que nos acontecen en nuestra vida son un indicio de que hay que iniciar un cambio, ¿sí? Que hay que empezar a cuestionarnos nuestra identidad, que la persona que estamos siendo ya no nos vale, que la persona que estamos siendo ya no está pudiendo sentirse plena, estar en paz o lograr tener vínculos sanos. Entonces, si podés mirar cada problema en tu vida y poder encontrar esa función positiva del problema entonces, o de cada conflicto, te vas a dar cuenta que en cada problema, en cada conflicto, lo único que se está planteando, lo único que te está pidiendo la vida es una necesidad de cambio. Y eso es fundamental que lo encuentres, porque entonces el problema ya deja de ser abordado como algo que te hunda, ¿sí? Que te consuma como una arena movediza, sino que el problema te está diciendo que ya no es por ahí ese ser en el que vos estás, en el que te estás metiendo, ¿sí? Que hay una parte de vos que ya tiene que empezar a funcionar diferente, que hay un cambio
que debes empezar a hacer. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Que los problemas a otro nivel de conciencia en general son una solución, ¿sí? Y nuestro trabajo, el trabajo al que yo te convoco, es que le puedas encontrar cuál es la función positiva de esta experiencia que estás viviendo, si es que estás dentro de una relación narcisista o si es que tuviste una relación narcisista y no estás pudiendo salir de ahí. Cuando reconozco el mensaje implícito que hay detrás, entonces ya la vida no va en mi contra, ya la vida no me hunde, sino que la vida me potencia y me transforma. Y eso es lo que quiero que vos puedas conseguir. ¿Por qué? Porque lo que vemos en el otro no refleja ni más ni menos que lo que nosotros mismos debemos trabajar, ¿sí? Si tu pareja es controladora, si no te sentís valorada en esa relación, entonces todo eso habla de una información que te pertenece en algún sentido. Empezar a buscar el origen de ese patrón que te llevó a ese vínculo. ¿Qué te está mostrando o qué te mostró esa pareja de vos misma? ¿Qué necesitas sanar o soltar para poder liberarte de donde estás entrampada o de donde te sentís entrampada? Entonces, antes de pensar en esta conversación, digo, bueno, voy a compartir con ustedes, con permiso, acerca de una experiencia, ¿no? Hoy les quiero hablar de Sofía. Contarle un caso en el que podamos poder ejemplificar y comprender mejor. Quiero contarles la historia de Sofía porque Sofía tuvo una relación de varios años con alguien que según ella era el amor de su vida. Y ella lo daba todo por esta persona, su amor, su tiempo, incluso dejó pasar oportunidades en su vida para que la relación funcionara, entre comillas. Pero un día, sin más explicaciones, su pareja la dejó. Y Sofía se quedó paralizada. No entendía cómo, en medio de lo que ella creía estaba en su mejor momento, la relación, o en un momento lleno de amor, podía estar ocurriendo algo tan doloroso. Sofía sintió literalmente que su mundo se derrumbaba. Y pensó, ¿qué fue lo que hice mal? Fíjense lo que pensó. ¿Por qué me está pasando esto? Y bueno, ahí empezó, ¿no? Pasó por todas sus emociones. Pasó desde la tristeza, el enojo, la confusión. Cuando llegó a la consulta, realmente no podía entender. Sí tenían claro algo. Dice, no quiero sentirme más así. No quiero ser víctima de esta historia. Quiero entender qué hay detrás. Entonces, por eso es que les traigo esta historia, porque esa fue una pregunta o una consulta que me di cuenta que podíamos llegar a profundizar, podíamos encontrar un poco más de lo que se veía superficialmente. Pero antes de continuar, fíjense, un niño, cuando somos chicos, ¿no? Cuando somos chiquitos nosotros, cuando somos bebés, todos, por la naturaleza misma, necesitamos de nuestros padres, dependemos de nuestros padres y de su cuidado. Y si eso no ocurre en nuestra vida corre peligro de muerte, ¿sí? Porque quedamos absolutamente desprotegidos. Necesitamos de la nutrición, del amor, del cuidado, de la atención de nuestros padres o de las personas que estamos a cargo cuando somos bebés. Y eso es algo que experimentamos indirectamente o inconscientemente. Es decir, nuestros padres, cuando somos chicos, cuando somos bebés, son nuestro mundo emocional. Y si ese mundo no tuvo protección, no tuvo cuidado, no tuvo nutrición, no tuvo calidez, esto se reverbera o se replica luego en las experiencias que nosotros vamos teniendo a medida que vamos creciendo, en la adolescencia o en la adultez. Entonces, ¿por qué hago esta analogía? Porque ambos mundos, tanto el mundo del niño es el mundo emocional de los padres, pero el mundo real que después tenemos en nuestra vida adulta comparte las mismas características, ¿sí? Entonces, si los padres que tuvimos
no nos pudieron dar esos ingredientes de cuidado, de contención, de protección, de nutrición, de calidez, como yo les decía. Entonces, vamos a vivir con una sensación de que no estamos siendo sostenidos emocionalmente. Por lo tanto, cuando crecemos, cuando nos hacemos adolescentes o adultos, tampoco nos vamos a sentir sostenidos emocionalmente por el mundo o por lo que representa el mundo, ¿sí? Vamos a tener cierta desconfianza a lo que hay fuera, ¿sí? A lo que representa el mundo. Y todos, querramos o no, siempre queremos volver a ese lugar seguro. ¿Cuál fue el lugar seguro cuando éramos chicos? Quizás ese lugar seguro era la panza, el vientre de mamá. Inconscientemente queremos volver a ese lugar seguro de cuando estábamos en esa panza. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando somos adultos, si yo no tengo ese contexto, si no tuve esos ingredientes, pueden ocurrir dos cosas. Que yo, como adulta, me encargue de construir eso para mí. Y bueno, si yo no lo tuve, voy a construir un mundo en el que yo me sienta confiada, en el que reciba nutrición, en el que yo pueda dar también esa contención, esa nutrición. O puedo quizás posicionarme en el lado opuesto, en el lado complementario, que es exigir desde que soy chica hasta que soy adulta todo eso que no recibí de mis padres. Y se los exijo y estoy en rencor y en enojo con mis padres o con mi madre por todo lo que no recibí. Y esa exigencia de esa necesidad insatisfecha la sigo trasladando a mis diferentes entornos. Traslado esa exigencia a mis amigos, traslado esa exigencia a las personas que me rodean, a mis jefes, y termino finalmente exigiendo todas esas necesidades insatisfechas a mi pareja. Entonces, podemos pasarnos la vida buscando a ese Salvador, ¿sí? Y con el afán de encontrar ese Salvador podemos llegar a aceptar tratos de esta persona que no deberíamos aceptar. ¿Por qué los aceptamos? Por esa misma necesidad, por esa misma dependencia. Entonces, les cuento esto porque ahora quiero volver a Sofía. Volvamos a Sofía. Cuando yo exploré su pasado, cuando exploramos juntas su pasado, Sofía se dio cuenta que desde chica ella siempre había tenido que esforzarse para ser amada. Su padre estaba ausente emocionalmente, solo la reconocía cuando lograba cosas extraordinarias, cuando se destacaba, cuando conseguía logros, ¿sí? Sofía, ¿qué pasó? Creció creyendo que el amor se lo tenía que ganar. Había naturalizado esa forma de relacionarse, ¿sí? Se acostumbró a que siempre había o debía demostrar que era suficiente. Y su pareja narcisista justamente fue un gran reflejo de esa herida que ella llevaba consigo. Su pareja parecía ofrecerle amor, pero ella siempre sentía que tenía que dar más para merecerlo, ¿sí? Fíjate, ¿qué tuvo que comprender Sofía? Que ella no supo ver, o mejor dicho, ¿qué fue lo que no pudo ver ella en este tipo de vínculos? No pudo leer la falta de reciprocidad emocional que había en su pareja y el desequilibrio constante que había en esa relación. Porque claro, ella ya venía de toda una vida de ganarse el amor a través del esfuerzo, y eso era algo que ella replicaba en todos los vínculos, inclusive en su pareja. Siempre necesitaba demostrar más para sentirse suficiente, para sentirse merecedora de tener una relación. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que ella no pudo leer? Y ahora vamos a ver un poco. Por eso decíamos, ¿no? Que es muy difícil a veces poder darnos cuenta cuando estamos en una relación narcisista. Pero hay mensajes que podemos llegar a ver y que no vemos justamente porque estamos en este piloto automático, ¿no? En este patrón que queremos visualizar. Entonces, ¿qué fue lo que ella no pudo ver justamente en esta falta de reciprocidad? El amor verdadero no se mide por lo que haces, sino por lo que sos. ¿Qué más había en su vínculo? No había empatía emocional. Su pareja
era encantadora, ¿sí? Era divina para el afuera, encantadora para las reuniones sociales, para los encuentros, para las salidas. En los buenos tiempos él estaba, pero fíjate, él no estaba presente en los momentos más difíciles de Sofía. Ella, cuanto más apoyo emocional necesitó, era cuanto él más minimizaba sus estados emocionales, sus sentimientos, o cambiaba el tema de conversación o pasaba el foco a los problemas que él tenía. No eran importantes los de ellas, eran sí los de él. ¿Qué es lo que no pudo ver ahí Sofía? ¿Cuál fue el mensaje subliminar o no tan subliminar? Que una relación saludable implica compartir las emociones y estar presente para los momentos vulnerables de la otra persona. Entonces, cuando fuimos analizando este patrón, había un control sutil en su vínculo. Él manejaba todas las decisiones importantes, en forma directa o indirectamente, porque a través de sus influencias hacía que Sofía se sintiera que tenía que elegir lo que él determinaba. Sofía en el fondo lo que sentía era que su voz estaba apagándose poco a poco en esa relación, pero tampoco pudo ver ese mensaje subliminar. ¿Cuál fue el mensaje que no estaba pudiendo ver? Que estaba perdiendo su identidad, ¿sí? Cuando perdés tu identidad en una relación, esa es una señal de alerta. Y eso suele pasar mucho. Nos vamos perdiendo poco a poco en el otro, dejando que las otras personas decidan por nosotros o nosotros tomando decisiones que no queremos para complacer. Había falta, aparte de eso, había una falta de compromiso real entre ellos dos. ¿Por qué? Porque había momentos de conexión profundas que eran dos tortolitos, se amaban como el último día de su vida. Había acciones que parecían que eran el uno para el otro, pero no estaban las acciones que correspondían o que condicen con ese tipo de vínculos, ¿no? ¿Por qué? Porque la pareja parecía ser la persona más apasionada, pero evitaba hablar del futuro, evitaba hablar temas profundos con ella, cambiaba de humor constantemente, no se involucraba emocionalmente de manera constante con ella. Tenía picos y esos picos coincidían con sus estados emocionales, no con los de la pareja. Entonces, ¿qué es lo que no pudo leer acá Sofía? Que el amor no solo se trata de momentos, ¿no? Sino de construir juntos de manera consciente, de manera comprometida. Entonces yo sé que mientras te voy contando todas estas cosas que no pudo leer Sofía, a lo mejor estás pensando en las cosas que quizás viviste o estás viviendo. Pero fíjate, también había otras cosas más en su relación. Había un vacío enorme detrás de las apariencias, ¿sí? Porque la relación parecía divina en función en reuniones sociales, como decía, pero en privado estaba ese vacío emocional que no se podía explicar, que ellos realmente no podían tener una conexión profunda. No había una conexión emocional real entre ellos, pero para el afuera parecía que sí, típico de cuando hablábamos antes de una familia narcisista, ¿no? Había una imagen, una fachada, pero para adentro o puertas adentro no era así. ¿Qué es lo que no podía ver acá Sofía? Que el amor auténtico no solo es hacia afuera, sino que se tiene que poder tener relaciones constantes, íntimas. Pero más allá de todo esto, la pregunta es, ¿por qué Sofía no pudo leer todos estos mensajes? Y esto es a lo que queremos enfocarnos, ¿no? Porque esta es la mirada diferente que queremos tener. ¿Por qué? Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de vos y eso es en el caso que te pasa como a ella. Había patrones aprendidos en su infancia. Ella había interiorizado la idea de que el amor se lo tenía que ganar a través de esfuerzo, de sacrificio. Esa era su creencia, ¿sí? Su experiencia con los padres que había tenido, su experiencia emocional,
era esta, la de un padre emocionalmente ausente. Y eso la llevó a normalizar ese desequilibrio. Entonces, las relaciones eran igual, en las que ella tenía que dar, pero no recibir. Entonces, ¿cuál era la creencia? Y aquí detectamos una creencia que ella tenía. Si me esfuerzo lo suficiente, me van a querer. Fíjense, ese era uno de los patrones por los cuales ella no podía ver todo lo demás, porque ella tenía esa creencia, que ella tenía que dar, que ella tenía que esforzarse para que la relación funcionara. ¿Cuál era otra de las cosas por las cuales no pudo leer estos mensajes subliminares? El miedo a la soledad, el miedo a quedarse sola. Creencias como, si yo dejo esta relación, nadie más me va a querer o no voy a encontrar a nadie más que me ame. No se creía merecedora de recibir amor y se creía que se iba a quedar sola. Eso es una creencia irracional. Su baja autoestima, fíjense, ella no se creía suficiente. Tenía creencias que correspondían a su baja autoestima, que la llevaba justamente consigo desde antes, desde su infancia, pero que se pronunciaron aún más en esa relación con este tipo de vínculos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella terminó creyendo? Y me lo dijo. Tal vez no merezca algo mejor. Fíjense. Eso es tremendo y es totalmente irracional. Tanto que te puede llegar a confundir entre lo que es una relación auténtica y una relación real. Y esos altibajos, ¿no?, que tenían en la relación. Porque ella tampoco podía ver esos altibajos. De repente él era efusivo y de repente, qué sé yo, como que si ella no existía. Entonces ella sostenía o toleraba eso porque ¿cuál era su pensamiento? Si me ama tanto en estos momentos en que es eufórico, seguro vale la pena aguantar los momentos en los que me destrata. Te invito a que vayas reflexionando eso. Y la falta de conexión consigo misma, ¿no? Y eso es fundamental, porque nada de todo esto se puede ver, porque cuando estamos tan focalizados en agradar, en complacer, en sostener, en no perder, en ese sentimiento de carencia de no perder, nos olvidamos de nuestra esencia, de lo que nosotros sentimos, de lo que es realmente nuestro interior. Entonces ella estaba tan enfocada en eso, en complacer y en cuidar a su pareja, que dejó de escucharse a sí misma. Y no se preguntó en ningún momento qué quería o si realmente le gustaba estar en una relación así. ¿Cuál era su pensamiento? Si mi pareja está bien, yo seguro ya voy a estar bien. Y eso la fue hundiendo cada vez más. Entonces, qué importante es tener esos momentos de conexión, esos momentos de silencio, en lo que vos realmente sabés que no es por ahí, en lo que vos realmente sabés que te estás fallando, en que te estás traicionando. Entonces, tarde o temprano, eso va a redundar en el resultado esperado por haberte fallado primero a vos mismo, por no haberte podido escuchar. Entonces, cuando aparecía una pequeña voz o un pequeño destello en el que ella podía conectar con eso, automáticamente lo negaba. Aparecía esta resistencia, ¿no? Justificar el comportamiento de su pareja. ¿Para qué justificaba? Para no aceptar todo lo que estaba viendo y no quería y no le gustaba. Pero fíjense una cosa, y esto es algo que quiero conversar con ustedes porque es llamativo. Cuando nosotros no podemos ver o no podemos enfrentar el dolor por no poder aceptar, en realidad no lo hacemos porque si aceptamos que hay algo que no está bien, indefectiblemente algo tenemos que hacer, algo tenemos que cambiar nosotros o nosotras. Entonces, la esperanza de que cambie el otro y que no sea yo la que tenga que cambiar en ese vínculo, también es una forma de manipulación. Fíjate, estás en una relación con una persona narcisista
Pero esa persona narcisista no hace más que proyectarte tu información inconsciente y tu necesidad de que sea él la que cambie para que te quiera, para que sea la persona que vos deseás y que te quiera como vos realmente que te quiera, no es más que un deseo en el fondo de querer manipular también al otro. Por eso es que te quiero llevar a reflexionar a cómo quizás vos también, sin darte cuenta inconscientemente, estás teniendo una conducta en la que puedes llegar a caer en esa misma trampa, ¿no? O sea, tu pareja es narcisista, pero en el fondo no es más que una proyección de ciertos estados tuyos que hacen que también quieras controlarlo para poder estar con él. Tu propia dependencia, tu propia necesidad, tu propio sentimiento de carencia, de creer de que si no es con esa persona no vas a estar bien. Y esas son creencias. Creencias que no te dejan crecer, que no te permiten evolucionar, que te bloquean, que te hunden, que te llevan para abajo como esa arena movediza. Entonces, la incapacidad que tenía Sofía de leer todos esos mensajes simplemente se explica como un reflejo de su propia programación inconsciente, ¿sí? De su propia programación emocional. Y su pareja narcisista simplemente actuó como un espejo, ¿sí? ¿Y qué le mostró este espejo? Horrible espejo, por hecho, pero el espejo que le mostró. Le mostró su necesidad de reconocimiento externo, porque ella no se valoraba internamente, ¿sí? Le mostró su miedo a enfrentarse a su propio vacío emocional, buscándolo llenar a través de esa otra persona, ¿sí? Le mostró su desconexión con ella misma, con su intuición al no poder leer todo lo que tenía que leer, cómo ella se fue ignorando poco a poco. Y si él no se iba tarde o temprano, quizás hasta podía terminar en una infidelidad, porque ya ella estaba siendo una persona en la que no se estaba pudiendo ver, que estaba siendo ignorada a sí misma, pero por ella misma, ¿sí? Entonces, todos esos son aprendizajes que te tienen que servir para la próxima vez que tengas que elegir. ¿Por qué? Porque la programación justamente es eso, es una programación. No va a desaparecer de un día para el otro. Es una programación que viene con vos porque viene con tu infancia, con lo que aprendiste, con lo que creíste. Pero esas creencias se pueden desaprender. Y la programación, como la palabra lo dice, no se va. Es una programación que va con vos. Esa herida va con vos. Pero si vos estás alerta a esa herida, estás alerta a esa información, cada vez que te encuentres con una persona que te haga de ese reflejo, de esa herida, vas a estar cada vez más atenta y vas a poder elegir diferente. Por eso es que yo quiero cambiar el foco y cambiar el foco en tu mirada para que puedas elegir diferente en tu próxima oportunidad. Y si aún estás eligiendo una relación en la que te estás perdiendo, te des la posibilidad de reelegirte a vos. Entonces, lo que le ocurrió a Sofía no es raro. Muchas veces vivimos en ese piloto automático, repitiendo patrones una y otra vez sin darnos cuenta. Pero la clave para evitar eso es justamente eso, aprender a escucharnos, a ser conscientes todos esos mensajes que no podemos ver, esas programaciones inconscientes. Y empezar a preguntarte, ¿no? ¿Qué estoy ignorando en mí para mantener esta relación? ¿Qué estás ignorando vos en tu vida para mantener una relación narcisista en la que no se te está viendo, en la que no se te está respetando? ¿Qué parte de tu historia necesita ser sanada? Preguntarte, ¿qué parte de mi historia necesita ser sanada para poder ver con claridad lo que ahora no puedo ver? Cuando te atreves a mirar hacia adentro y a leer todos esos mensajes subjetivos, aunque duela, ese es el primer paso para poder tener tu libertad emocional, porque la libertad emocional no es más ni menos que poder elegir, que poder liderar tu vida. Entonces, si algo así te está pasando, yo entiendo profundamente que te sientas mal, que te duela, y está bien que te sientas así. Es parte del proceso, pero es importante que sepas que no es necesario que lo transites sola. Es muy difícil, pero sé que podés superarlo. ¿Cómo? Bueno, trata
a lo mejor de conectar primero hacia las cosas que antes te hacían feliz, antes de esa relación. ¿Qué experiencia vivías antes de esa relación? ¿Qué actividades antes hacías y que dejaste de hacer o que dejaste de lado, quizás por esta relación? Yo te propongo pequeños retos. Quiero llevarte un poco a la acción. Escribí tres cosas que te gustan de vos, que seguros las tenés. Y hace algo por vos valioso en esta semana. ¿Qué sé yo? Algo chiquito. Tomar un café con quien te gusta, estar con alguien que realmente deseas y hace mucho que no la ves. Yo te aseguro que no necesitas demostrarle nada a nadie, que ya sos suficiente. Y no hay que dar un gran paso para el cambio, sino pequeños pasos para poder escucharte a vos mismo. Que te puedas tomar el tiempo y te invito a que también, si querés, lo puedas escribir y que pongas qué cosas ya no estás más dispuesta a tolerar en una relación, a no tolerar más. ¿Qué cosas querés empezar a priorizar en tu vida? Pensar en tu vida. Y repetite en tu mente que realmente no deseas estar así, que no preferís estar así, que querés un cambio. Porque eso es lo que te está pidiendo este conflicto. Acordate, cada conflicto no hace más ni menos que exhortarte a que no es por ahí, que ya es hora de cambiar, que la persona que estás siendo ya no te está funcionando. Entonces, reforzá esa visión de futuro que te gustaría tener. ¿Cuál sería la vida que realmente te gustaría tener con vos mismo? Y si esta historia te resonó, y si esta historia que te estoy contando te tocó, ya sea porque la viviste o porque algo similar le pasó a alguien que vos tenés a tu lado, quiero invitarte a que puedas dar ese siguiente paso. Mira, el mes pasado, mejor dicho, hace un par de meses, hicimos un taller en el centro en el que yo estoy trabajando y hablamos acerca de cómo la autoestima consciente puede llegar a crear un espacio seguro y cálido, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar nosotros nuestra autoestima consciente? Y creamos justamente eso, lo que te quería decir, en ese taller un espacio en el que pudimos reflexionar, aprender, reconocer y trabajar las herramientas necesarias para poder encontrar los patrones que nos limitan, los patrones que nos hacen volver una y otra vez a ese lugar del que queremos salir, que te limitan. Y no importa en dónde estés, en qué parte de tu camino estés o en qué parte de tu proceso estés, siempre hay una posibilidad de transformarte. Porque realmente todos merecemos una vida llena de amor, todos merecemos una vida de un amor auténtico. Y vos más que nadie. Comenzando siempre y sabiendo que la única forma de comenzar es a través de vos misma, siempre es de adentro hacia afuera. Entonces, para poder lograr vínculos de calidad, primero te invito a que puedas trabajar en tu propia autoestima. Te digo este taller porque es el que trabajamos, pero también seguramente haremos más encuentros. Si querés más información acerca de los talleres o de las cosas que hemos hablado, te invito a que puedas visitar mis redes sociales o que puedas enviarme un mensaje o que sepas que estoy aquí para acompañarte en tu proceso, que simplemente me podés conectar, que simplemente me podés llamar, que sanar es posible y que sobre todo cuando lo podés lograr es liberador, que date tu tiempo, que por supuesto que es difícil y doloroso, pero no es imposible. Así que finalmente recordá que todas las heridas pueden transformarse en aprendizaje y todo al final puede comenzar de nuevo o servir para un nuevo comienzo. Yo experimenté relaciones que no tuvieron una historia tan cruda como la de Sofía, pero porque supe y pude leer algunos mensajes a tiempo. Por eso es que hoy quise detallarte algunos puntualmente uno por uno. Y bueno, quizás hoy pueda ser el día en que vos puedas elegirte a vos misma, que sepas que no estás sola, que te mereces vivir en paz, en plenitud, en amor, que estoy para acompañarte. Y bueno, gracias por acompañarme en esta charla. Y si te resonó este mensaje,
No olvides de darle un me gusta, de compartirlo. Ya sabes que todo lo que uno comparte siempre se multiplica. Y contame en tus comentarios si este enfoque te hizo reflexionar, porque sé que quizás fue un enfoque diferente al que estás acostumbrado a escuchar. Te mando un saludo y muchas gracias por estar ahí.